Bueno, buenos días. Vamos a resolver lo que es la actividad integrable del ejercicio del curso de física y química, lo que es la actividad integrable. Nos da la situación que nosotros somos los trabajadores de una empresa que va a hacer resolver necesidades de pobladores cercanos. Y bueno, nos dice, no, se requiere extraer 900 litros de agua de cada 3 minutos de un pozo de 150 metros de profundidad y se le asigna la siguiente tarea. Calcular la potencia necesaria que debe tener el motor de bomba de agua para los cálculos. Considere la situación ideal donde no haya pérdida de energía del motor. Exprese la potencia en caballos a vapor y caballos a fuerza. Bueno, tenemos que lo que se quiere extraer son 900 litros, ¿no? 900 litros o 900 kilogramos de agua. Tenemos que el tiempo es 3 minutos. Mm, Después tenemos que 150 metros de profundidad. Y tenemos que la potencia es lo potencia no sabemos. Sabemos que eh, sabemos que para hallar la potencia tenemos la siguiente fórmula, ¿no? Aunque potencia es igual a n sobre t y esto es igual a los metros de profundidad entre la distancia sobre el tiempo. Reemplazando tenemos que P es igual a, reemplazamos lo que son la cantidad 900 por por 9.8 por 150 y todo esto equivale a 100, no, todo eso entre 180. Y haremos la conversión, ponemos conversión que nos que bueno, todo esto es igual a 7350 y la conversión para hallar en caballos a vapor y caballos a fuerza, de caballos de vapor y caballos de fuerza. En caballos de vapor tenemos que los o sea, los watts, la energía que se necesita a caballos a vapor es igual a 735 y es igual a 1. Reemplazando, hallamos, ¿no?, que 7000 este 557 entre 735, dividimos, hallamos la calculadora. Ponemos 7000 entre 735 igual a 10.28. Redondeando ponemos 10.01 y también nos pide hallar lo que son caballos de fuerza, que lo hace como como lo reemplaza como HP. Igual sabemos que los watts de energía que necesita para caballos de fuerza es 745.7, equivale a 1. Entonces hallamos lo siguiente. La siguiente división: 7357 entre 745.7, esto equivale a 9.87. Estos tenemos los dos resultados, que son a caballos de vapor y caballos de fuerza. Después nos dice el siguiente problema: teniendo en cuenta que los motores que indican cuál es la potencia nominal en una situación real, los motores tienen pérdida de potencia. Explique usted el ejemplo que significa eficiencia de un motor.
Eh, bueno, analizamos un poco la pregunta y nos pide no hallar qué es lo que significa la eficiencia del motor. Eh, ya sea potencia nominal y potencia pérdida de potencia. Sabemos que la eficiencia del motor, la potencia del motor eléctrico, la potencia del motor eléctrico, espera, eléctrico, estamos malos escribiendo, la potencia del motor eléctrico es la relación de la potencia de salida lo que le decimos entre paréntesis ponemos lo que mayormente lo llamamos como potencia mecánica y la entrada del ¿no? La entrada de la pérdida eléctrica entre la entrada de la pérdida eléctrica. Ya después tenemos la siguiente situación que nos dice en la prensa hidráulica un camión de la empresa que de un camión de la empresa que uno puntos de masa está colocado sobre un pistón B de 1 metro de raíz y se solicita lo siguiente: si el pistón A tiene una radio de 20 centímetros, ¿qué fuerza mínima nos pide qué fuerza mínima disculpe qué fuerza mínima eh, se le debe aplicar a la presión A para levantar el camión, que es la presión ejercida del pistón A? ¿Cuál es la presión de la presión B? O sea, nos pide que hallar qué presión se debe hallar en este fluido que nos mide de este pistón para poder levantar el camión de 1.8 toneladas en vez. Bueno, reemplazamos lo siguiente, ¿no? Sabemos que la fuerza base es igual a 1.84, lo que se requiere levantar. Este es igual a 1800 más la gravedad que se necesita para hallar el camión por 9.8 y tenemos el valor que es 1740. Y después tenemos tenemos la fuerza pistón que es de 20 centímetros, una fuerza igual a 20 centímetros, y solo dividimos para poder hallar la presión que se necesita por pascal. Entonces dicen 17.645 es igual entre 100 es igual a la fuerza A. O sea, esto es igual a la fuerza E y esto lo reemplazamos como 3528. 3520. Oh, espere. A ver. Vayamos por la calculadora, ¿no? 1700, 645 entre 100 es 176.45. No, esto es entre 200. 176.45 por 2. 350. Hallamos nuevamente. Presente mis 1700, 645 entre 200.
corrección. Esto es una multiplicación en aspa y nos sale 3520. Entonces 3520 entre 200 es igual a la fuerza del pistón 1, que es equivaldría a 176.4. Después nos dice, si duplicamos la medida de la radio de B de la presión B, ¿cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar en la presión A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida al pistón B? Ya, hallámoslo para hallar la fuerza del pistón B. Nos dice no duplicamos, entonces tenemos una multiplicación simple. Esto es una aplicación en aspa. F es igual a 1700, 600 entre 200. Esto lo ponemos entre 2000 centímetros. Todo esto es igual a 1768. Ahora nos pide presión pistón A. Ponemos presión pistón A. Entonces hallamos que la presión del pistón A 1764 entre 20, tenemos aquí el valor es 88.2. De ahí nos pide hallar la siguiente, ¿no? Las magnitudes, presión, fuerza y área, cómo se comporta directamente proporcionales. ¿Cómo se comportan? Nos piden, ¿no? Bueno, indicamos, ¿no? Indicamos que, o sea, la expresión presión, fuerza y área se relacionan entre sí, y indicamos que cuanto mayor fuerza aplicamos, mayor será la presión, mayor será para un área. Y cuando aumenta estas magnitudes, cuando aumentan estas magnitudes, también la fuerza, ponemos también la fuerza se interpreta en una, se aumenta la presión proporcionalmente. Ejemplo, digamos, tenemos tenemos, como dicen, ¿no? el camión, tenemos acá, ¿no? Dice que el camión de la empresa tiene 1.8 toneladas de masa, está colocado sobre el pistón A. Tenemos el ejemplo que digamos, tenemos por ejemplo un auto, ¿no? Igual que pesa 1 tonelada de masa, ese es su peso bruto, se coloca sobre un pistón, y o sea, cuanto mayor la fuerza se aplica para levantar el pistón, mayor fuerzas también se aplican en el pistón A, en el pistón B, para que se ejerce la fuerza para poder levantar toda esa masa. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.